Sí, tal cual, Luis. Veo que estás bastante ahí familiarizado con los términos. No, Te estaba tratando de generalizarlo, pero vamos al tema, tal cual. Técnicamente, esas cajas NAP, esas MUFAs, son los que contienen justamente esos divisores ópticos. Utilizamos, pues, de diversos modelos, pero lo que hace su función principal es que ingresa una fibra y salen múltiples fibras. Lo que conocemos técnicamente como una arquitectura o una topología punto, una entrada, por así decirlo, y muchas salidas. Punto multipunto. claro, pero hablando de muchas, para ser específicos. Por ejemplo, entra un hilo de fibra, un hilo, y pueden salir 8 o 16, así vienen en el mercado, ¿no? Pero después de esas 16, 4, 8. vienen de varios canales, por decir así. Y existen muchos en el mercado. Ok, Ujú. ok. Pero supongamos, hablamos de una de 8. Entra una, se multiplican a 8 posibles, pero de esas 8 también se convierten en una y de ahí pueden salir 8 más. ¿Es posible eso? Tal cual. Lo que estás describiendo, por ejemplo, es lo que llamamos técnicamente como nivel de spliteo. El primer splitter, vamos a llamarle de nivel uno. Y el segundo splitter, que como tú dices, entra y nuevamente se multiplica, es el splitter nivel 2. ¿Es posible? Por supuesto que sí. Y nuevamente, el tema de GPON es una tecnología que se soporta en FTTH por un costo-beneficio. Utilizar esos divisores, por lo mismo que multiplican las salidas, tienes la capacidad de conectar a más clientes. Entonces, o atendiendo tu consulta, es posible, sí, es posible. Siempre y cuando nosotros aseguremos lo que llamamos en el entorno de FTTH el presupuesto óptimo. Porque tampoco es que puedas poner, por ejemplo, al inicio una salida por 16 y después pones una salida por 32. Hay un juego que se tiene que hacer un arreglo de estos divisores y eso pues lo hacemos en la etapa del diseño, en la parte de la planificación para asegurarnos que no excedamos ese presupuesto óptimo. Para estar en contexto, ese presupuesto óptico lo utilizamos para poder identificar que cuando vayamos a hacer la construcción, el despliegue, podamos activar el servicio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Márquez, bienvenidos a un nuevo episodio de Civil Digital. En esta oportunidad traemos al señor Javier Guamán. Él es especialista, integrador y desarrollador de proyectos de soluciones GPON, proyectos en tecnología de fibra óptica. Gracias, Javier, por aceptar la invitación, gracias por estar acá y estamos muy contentos. Gracias Luis, más bien a ti por la invitación. Bueno, estuve revisando también tu proyecto, tu canal. La verdad que también quería aprovechar para felicitarte, me pareció bastante interesante. Revisé también las entrevistas previas que has hecho con diferentes profesionales de varios rubros y me pareció súper interesante. Por esa razón también que acepté la invitación, me pareció genial poder aportar mi granito de arena, como se dice, a tu proyecto. Así que aquí vengo con toda la actitud de poder sumar. Gracias, gracias, Javier. Sí, realmente lo que tú haces también es bastante interesante. ¿Por qué? Porque actualmente la mayoría de las casas están conectadas de alguna manera con un servicio de internet. Este servicio de internet puede ser de un proveedor, llámese Win, Won, Movistar, como queramos. Pero al final, la forma en la cual se conecta una comunidad, se conecta una urbanización, un sistema urbano o rural, es similar, es parecido a una red que se conecta, por ejemplo, en Perú, como puede conectarse una red en cualquier otro país o cualquier otra parte del mundo. Pero no todos sabemos el ABC de este tipo de tecnología. Por ejemplo, tú eres el experto, yo recién estoy aprendiendo algunas terminologías que vamos a tratar acá, pero queremos empezar por ti. ¿Quién es Javier Guamán? Roman es un profesional del rubro de las telecomunicaciones. Tengo ya más de 5 años desarrollándome en este sector. De hecho, tengo una experiencia combinada, lo que corresponde, como tú comentas, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. He tenido la oportunidad de ver de cerca cómo las diferentes tecnologías pueden impactar positivamente en la vida de las personas.
desde lo que más es visible a nuestro entorno, que pues son esos cableos que podemos encontrar para poder tener el servicio, hasta aquellos que le llamamos como tecnologías inalámbricas, que por ejemplo, en un contexto que lo más típico que vemos en las zonas rurales, zonas alejadas, donde el acceso pues es de manera dificultoso, he tenido la oportunidad de justamente de ver cómo impacta, cómo poder llevar a cabo toda esa gestión, esos proyectos y poder darle este tipo de facilidades, accesos, porque finalmente el servicio a Internet, poder conectarse a Internet, ahora pues es algo global, que nosotros pues todos deberíamos tener ese tipo de accesos. Entonces, mi experiencia viene combinada tanto de la parte en campo, nosotros lo que llamamos, y también lo que corresponde la parte en gabinete o en oficina, como solemos decir. Sí, Entonces, eso por un lado es lo que corresponde a la experiencia técnica. Y también he tenido la oportunidad, voy prácticamente poco más de un año, en lo que corresponde ayudando a profesionales del sector, ya sean pues empresas, profesionales o incluso estudiantes. Recientemente estuve justo en unas charlas también en unas universidades, dando también a conocer un poco de mi experiencia y de alguna u otra manera también ayudar a profesionales a que puedan tener un mejor alcance de qué se trata realmente la especialización de las telecomunicaciones. claro. ¿Y qué te llevó a especializarte en este rubro? O sea, de pequeño siempre querías, eras curioso con el tema de la tecnología o quizás un familiar te indujo por este camino. ¿Qué es lo que te llevó a ello? Realmente es curioso porque desde pequeño quería optar por una carrera que me permita de alguna u otra manera viajar. Inicialmente esa era mi iniciativa, viajar. Y también me llamaba la atención el tema de la tecnología. De hecho, también tuve un familiar que es ingeniero de telecomunicaciones y a medida que fui involucrándome un poco más en la carrera, también el tema de los viajes, me pareció bastante interesante, no solamente pues conocer el entorno rural, perdón, el entorno más urbano que estamos familiarizados, sino también poder conectar con las personas que están más alejadas. Entonces, creo yo que todo eso ha sumado a poder tomar la decisión de optar por este tipo de carreras, este tipo de soluciones, especialidades. De acuerdo. Eh, a ver, en pocas palabras, o desde tu punto de vista, ¿qué es una red FTTH? Mira, en sí, soluciones, como tú has comentado, existen muchas. Nosotros le llamamos arquitecturas. Lo que tú comentas, FTTH, es una arquitectura la más comercial, o la más típica, o la más conocida, o más demandada, que viene a ser lo que corresponde el tendido de la fibra óptica hacia los hogares. Por ejemplo, tanto tú como yo para nuestra vivienda, nuestro hogar, cuando queremos hacer o contratar algún servicio, nos comunicamos con algún proveedor de internet, etcétera, y ellos lo que hacen básicamente de algún punto más cercano, hacen la conexión a nuestro destino. Eso, por ejemplo, es FTTH. Además que la conexión de fibra hacia el hogar. En esto de los proyectos de fibra óptica, en realidad hay una terminología bastante general. Nosotros lo llamamos como FTTX. Básicamente es la fibra hacia el destino que llega. Si llega hacia el hogar es fibra, es FTTH, por ejemplo. Ujú. Fibra, claro, creo que en inglés significa fibra to the home. Correcto, Fiber to the Home, tal cual. Y, y entiendo yo que este sistema es como si fueran señales débiles. Por ejemplo, solamente necesita internet el switch que es administrable donde se genera, donde se toma el internet del proveedor y luego se van hacia unas bandejas que son como si fueran unos packs panel, por decirlo así, y de ahí se distribuyen a las cajas de manera, pero ya no necesitan internet en ninguna de estas partes de la interconexión, solamente necesitan internet en la parte A y la parte Z, por decirlo así. ¿O cómo funciona? De hecho, has descrito correctamente en la arquitectura FTTH, tal cual. Justamente, como tú dices, en los extremos, vamos a llamarlo donde está ese switch, que es la empresa, que tú estás, el proveedor, para ser exacto, y el otro extremo, pues nosotros. Como tú dices, ¿no? En ambos extremos son lo que se requiere, para ser exacto, energía, o como le llamamos nosotros los equipos activos. Y para que estos se puedan enlazar a través de las cajas, que se pueden conectar pues en los postes o de manera subterránea, son los equipos pasivos, que no requieren energía. Eso es básicamente
una de las tantas razones por las cuales hoy en día el uso de la fibra óptica es el mejor aliado para poder llevar una mayor conexión. Porque viéndolo como empresa, la inversión también es mucho menor, porque esos equipos activos pues requieren energía, es un costo adicional. Mientras que esos cables, como tú comentas, que utilizamos para interconectar, son equipos pasivos, no requieren energía. Entonces, tal cual has descrito la arquitectura FTTH en este caso, por ejemplo. Ok, sí. Bueno, eso es más o menos lo que yo, como entiendo yo que funciona. ¿Y qué otro tipo de arquitecturas existen? Dijiste que la FTTH es una de tantas, o FTTX, vamos a llamarla así mejor, porque también puede ser para una industria, para una empresa. Pero ¿qué otras existen? Por ejemplo, hay un término que he escuchado mucho que se llama GPON. ¿A qué hace referencia eso exactamente? Buena pregunta, mira. Y ya va entrando o ya va teniendo forma. Y por ahí va la idea, mira. En sí, la arquitectura FTTH va de la mano con los componentes, con los cables, nosotros le llamamos divisores en general, o los equipos pasivos. Vamos a generalizar de esa manera, que no requieren energía. Sí, GPON hace relación a la tecnología para poder llevar una alta capacidad de información. De acuerdo, en otras palabras, GPON se sostiene sobre esa arquitectura FTTX. Esa es en otras palabras, GPON es la tecnología que permite llevar una mayor capacidad, que tú puedas contratar un servicio de 100 megas, 300 megas, 400, 600, etcétera. Entonces, vamos a tomarlo. Un ejemplo, una analogía podría ser, por ejemplo, un caño de agua. Ese caño, esa tubería, pues viene a ser lo que corresponde a la arquitectura, el FTTX. Y el agua, pues sería la capacidad. A mayor ancho, digamos, del caño, pues sale una mayor cantidad de agua. Esa sería la analogía entre FTTH y GPON. Y en general, pues existen en el mercado muchas tecnologías. Tenemos GPON, XGPON, etcétera. Y aprovechando como un comentario, el tema de la tecnología GPON, que es de las más conocidas, como tú mismo lo has dicho, es una de las más antiguas también. Por ejemplo, eso tiene más de 20 años en el mercado, GPON. O sea, GPON no es de hoy, no es de ayer. GPON ya tiene más de 20 años en el mercado. Sin embargo, sigue siendo una de las tecnologías bastante comerciales por un tema de costo-beneficio. Si bien es cierto, hoy en día existen estas tecnologías PON de una mayor capacidad por un tema de costo-inversión, las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, siguen optando por este tipo de tecnologías, por un tema de costo-beneficio y además esta tecnología permite o nos permite a nosotros poder acceder a servicios digitales, YouTube, Netflix, etcétera. ah, ok, entonces quiere decir que es algo que no viene desde ahorita, o sea, son años y años que recién los que no sabemos o no estamos involucrados en el rubro desconocemos, ¿no? Y para nosotros es como que wow. Correcto. Y no solo es en Perú, es a nivel, a toda Latinoamérica, muchas empresas que están iniciando comienzan con este tipo de tecnologías. Y nuevamente, por un tema de costo-beneficio. De acuerdo. ¿Y qué es un ODF? ¿O nos puedes más o menos hacer un resumen de qué está conformado esta red GPON o esta red FTTX? Claro, mira, en realidad yo lo dividiría como en los equipos activos y los equipos pasivos, como hemos comentado hace un momento. Y los equipos activos se van a encontrar del lado de la empresa o del lado de nosotros. No hay otra posición adicional, por así decirlo. Vamos a generalizar. En el lado de nosotros, pues ya me he mencionado uno, en la parte de los equipos activos, del lado de la empresa, el ODF, ya me has mencionado uno, que es como dijiste al inicio, como un tipo patch panel, que es para poder organizar las fibras. Vamos a tener un switch, o técnicamente lo llamamos, o lo conocemos más como OLT, que es un dispositivo para poder gestionar a los abonados, para poder administrarlo. Esos serían, por ejemplo, los principales componentes en una tecnología GPON. Del lado de nosotros, el otro equipo activo es el que utilizamos para conectarnos a Internet. Ese tipo modem que tenemos en casa, modem Wi-Fi, ese, por ejemplo, es el otro dispositivo que utilizamos, activo. ¿De acuerdo? Y para poder llevar la conexión, pues están los cables. De hecho, cables, pues comercialmente en el mercado existen muchos, y cada uno con una necesidad particular. Pero digamos, generalizando, pues serían cables de fibra para llevar una mayor capacidad de información y lo que corresponde a estos divisores o splitters también como se les conoce comúnmente. Eso, por ejemplo, conforma un sistema GPON sobre FTTH.
Un splitter es un equipo pasivo, ¿correcto? Correcto, no necesita energía. Es básicamente como su nombre lo dice, divisor óptico. Claro, pero Entra, digamos, cierta potencia y sale pues 3, 4, lo que existe en el mercado. eso quería preguntarte. A ver, un splitter de fibra óptica, ese es el que va en las mufas aéreas, en los postes o en las mufas subterráneas. Sí, tal cual, Luis, veo que estás bastante ahí familiarizado con los términos. No, Te estaba tratando de generalizarlo, pero vamos al tema, tal cual. Técnicamente, esas cajas NAP, esas mufas, son los que contienen justamente esos divisores ópticos. Utilizamos pues de diversos modelos, pero lo que hace su función principal es que ingresa una fibra y salen múltiples fibras, lo que conocemos técnicamente como una arquitectura o una topología punto, una entrada, por así decirlo, y muchas salidas, punto multipunto. claro, pero hablando de muchas, para ser específicos. Por ejemplo, entra un hilo de fibra, un hilo, y pueden salir 8 o 16, así vienen en el mercado, ¿no? Pero después de esas 16, 4, 8, vienen de varios canales, por decir así. y existen muchos en el mercado. Ok, Ujú. ok. Pero supongamos, hablamos de una de 8. Entra una, se multiplican a 8 posibles, pero de esas 8 también se convierten en una y de ahí pueden salir 8 más. ¿Es posible eso? Sí, tal cual. Lo que estás describiendo, por ejemplo, es lo que llamamos técnicamente como nivel de spliteo. El primer splitter, vamos a llamarle de nivel uno. Y el segundo splitter, que como tú dices, entra y nuevamente se multiplica, es el splitter nivel 2. ¿Es posible? Por supuesto que sí. Y nuevamente, el tema de GPON es una tecnología que se soporta en FTTH por un costo-beneficio. Utilizar esos divisores, por lo mismo que multiplican las salidas, tienes la capacidad de conectar a más clientes. Entonces, o atendiendo tu consulta, ¿es posible? Sí, es posible. Siempre y cuando nosotros aseguremos lo que llamamos en el entorno de FTTH el presupuesto óptimo. Porque tampoco es que puedas poner, por ejemplo, al inicio una salida por 16 y después pones una salida por 32. Hay un juego que se tiene que hacer un arreglo de estos divisores y eso pues lo hacemos en la etapa del diseño, en la parte de la planificación para asegurarnos que no excedamos ese presupuesto óptimo. Para estar en contexto, ese presupuesto óptico lo utilizamos para poder identificar que cuando vayamos a hacer la construcción, el despliegue, podamos activar el servicio. A esto se relaciona el tema del presupuesto óptico, va de la mano del cliente, si vamos a poder ofrecerle un adecuado servicio o no. Ok, pero el hecho de hacer muchas ramificaciones o muchas cascadas no limita o sobresatura el tema de la conectividad, porque al final, desde mi punto de vista, como yo también soy ingeniero, pero en este caso soy ingeniero civil, pero tengo bastante experiencia o algo de experiencia con redes. Entonces, entiendo yo que mucho a veces es malo también para las redes o la interconexión de los equipos. Y muy poco, evidentemente, también es malo. O sea, no puede estar ni muy sobresaturado, ni tampoco infradimensionado, por decirlo así. ¿Cómo es eso en este caso? Claro, es correcto. Es por eso que existen normativas, estándares internacionales, recomendaciones para poder implementar estos proyectos. Porque, como tú dices, no puedo poner mucho o muy poco, tiene que estar en líneas generales. Y al momento de hacer esta planificación, nos guiamos en estas normativas, estándares internacionales para poder hacer la planificación del proyecto. Y ahora, en el tema, pues, has comentado un término bien interesante, cascada. Por ejemplo, cuando vamos a hacer este tipo de redes o topologías, siempre hay unos, vamos a llamarle KPIs. De acuerdo, hay un KPI que me asegura a mí que si yo excedo, pues definitivamente voy a tener problemas. Entonces, yo a través de esos KPIs me aseguro en qué momento no estoy excediendo y tampoco he llegado a la parte de abajo. No estoy muy infravalorado, por así decirlo. De esa manera yo me soporto para dar un adecuado servicio. Ni mucho ni poco, en otras palabras. De acuerdo, de acuerdo. Ahora vamos a continuar con el tema de la infraestructura de esta red general. Estábamos hablando del OLT, dijiste, ¿no?
El OLT es como un suite administrable, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Este suite es un suite especial o puede ser cualquier suite administrable como de Unify, Aruba, cualquiera que sea capa 2, capa 3, que se le puedan administrar los puertos Ethernet. Es una muy buena pregunta, Luis. ¿Sabes por qué? Y eso, por ejemplo, es lo que muchas veces algunas personas cuando quieren invertir en este tipo de proyectos, o en general profesionales cuando quieren hacer atención a estos proyectos, muchas veces desconocen. ¿Por qué razón? Y esto todo se cimenta en recomendaciones, en normas, en estándares. Hoy en día existen muchas normativas en relación al hardware, a los equipos, a los componentes físicos. Entonces, hay algunos fabricantes que son, digamos, explícitos, solamente trabajan entre dispositivos de la misma marca. ¿De acuerdo? Pero lo que busca en general las normativas es que todo pueda ser estándar. Mientras se respete el uso o el estándar de la tecnología, estos componentes, podemos utilizar, por ejemplo, de la marca A o un equipo de la marca B. ¿Pueden trabajar en conjunto? Sí, siempre y cuando esté respetando lo que corresponde a los estándares. Por ejemplo, uno de los estándares que podemos conversar es en relación allí por lo que estamos conversando. Hay un organismo internacional de telecomunicaciones que tiene tiene sus recomendaciones, valga la redundancia, y siempre y cuando se respete justamente esos términos, tú puedes trabajar con diferentes dispositivos. Ok, pero los dispositivos que utilizan las empresas proveedoras de Internet son literalmente equipos como suites administrables. O sea, desde ahí, este suite reconoce, me voy a ir al final, desde ahí reconoce al router que puede estar en la casa o en la empresa o en tu trabajo. Así es, así funciona, o sea, lo reconoce como con su Mac. Y desde ahí Correcto. le puede dar el servicio, lo puede limitar, lo puede suspender, etcétera. ¿Así funciona? Correcto. Cada dispositivo, cada componente tiene como una interfaz gráfica que nos permite a nosotros monitorear la red. Porque lo que se busca en cada dispositivo es tener una visibilidad de lo que tú estás dejando en campo. Y ese monitoreo se hace de manera centralizada y lo puedes conseguir a través de estos equipos administrables. Equipos administrables que pueden ser físicos o en la nube también. Correcto, también. De hecho, el término nube es algo bien curioso, porque el término de la nube pues da alusión que pues, está, digamos, en el espacio, en el aire, por así decirlo. No, Sin embargo, pues es infraestructura como tal existente, ¿no? sí, Es es físico como le también. llamamos Es físico. hierro, claro, hierro físico, correcto. Es físico A través de esos puntos se puede manejar. solo que es un poco más especializado, ¿no? Es como para un Ah, nicho específico de algo. más corporativo, correcto. O a veces son hasta servidores que están compartidos. Te doy un servicio a ti, le doy un servicio al otro y así ya no es algo tan único para ti, sino para muchos. Correcto, Sí, eso es correcto, importante. Luis. Eso es importante porque hay personas que sí, efectivamente piensan que la nube es algo que es un éter, ¿no? Pero no, no, Sí, no. sí, definitivamente. Ok, entonces continuemos. Tenemos el OLT, que es este suite administrable, que puede ser de muchos puertos. ¿Tú conoces cuál es el más grande que tú conoces? Yo conozco hasta 48 puertos, creo, no conozco más. Claro, mira, en empresas, vamos a llamarle estos proveedores nacionales, ya los OLTs, estos equipos activos, los llamamos como bastidores. Ya no son equipos que tienen puertos físicos. ¿Qué quiere decir? Tú, por ejemplo, me mencionas de un OLT de 16 puertos, ¿cierto? Son físicos. Esa cantidad no puede aumentar más. Si tú quieres, digamos, más puertos, tendrías que adquirir un nuevo dispositivo, un nuevo OLT para tener nuevos puertos. Sin embargo, en entornos corporativos más grandes, en redes nacionales, mucho más grandes, tomando como ejemplo, esos OLTs utilizan tarjetas. Mm. Y cada tarjeta tú puedes ir expandiendo, expandiendo y expandiendo y tener una mayor cantidad de puertos. Ya no 48, puedes tener una mayor cantidad. Eso, por ejemplo, el término que utilizamos son bastidores de OLT, que son tarjetas que tú puedes ir añadiendo conforme va creciendo tu red, mayor cantidad de puertos. De acuerdo, perfecto. Ahora, continuemos. El OLT viene el ODF del OLT.
¿Cómo se comunica al ODF? Que también, o sea, el OLT y el ODF están raqueados en un mismo gabinete. ¿Y Correcto. cómo se comunica entre ellos? ¿A través de un passcord de fibra o a través de un cable Ethernet, por ejemplo? Mira, como estamos hablando de tecnología de fibra, vamos a utilizar el término de patch. De hecho, en el contexto pues, de esos proyectos de fibra, te vas a encontrar con muchas terminologías. Patchcore es una de ellas. Algunos que probablemente están más familiarizados con el término jumper, latiguillo, etcétera. Porque al fin y al cabo este es un cable de fibra que tiene conectores en los extremos para poder, pues, digamos, llevar la comunicación desde el OLT al ODF. Ahí entra a tallar más componentes, el tema de los acopladores de conectores, el tema de lo que corresponde a los transceivers o módulos, GPON, justamente lo que estamos conversando. Entonces, en líneas generales, todos estos componentes orquestan para que haya una comunicación de mayor capacidad. Ok, entonces el ODF tiene un puerto SFP. No, tiene un puerto SC. O bueno, puede admitir, hay unos conectores que les llamamos conectores SC o LC, ¿de acuerdo? Estos son unos conectores que utilizamos para poder hacer la conexión de estos pelos de la fibra y salir al exterior. ¿De acuerdo? Ese SFP que tú me comentas es ese módulo que muchos lo conocen como transceiver o transceptor. A eso hace referencia el módulo transceiver SFP. Es el que está en contexto con la tecnología GPON. Ah, claro, porque ese es el que yo conozco. ¿Por qué lo conozco? Porque es el que se utiliza con los switches, estos Ethernet que tienen puertos SFP para poder hacer las interconexiones de las cascadas principales de la fibra óptica. Que se utilizan esos transceiver, se introducen en los orificios SFP de los switches, que ya vienen así de fábrica. Y luego al transceiver Correcto, se le coloca estos conectores DC. O, bueno, hay como tres o cuatro tipos. Que si doble, que si correcto. simple, cosas así. Exacto, tal cual. Simplex, duplex, que en líneas generales la selección de uno u otro va a depender del dispositivo que estemos comprando, del dispositivo que estemos adquiriendo y de la necesidad. Todo parte también de la necesidad. Por ejemplo, en el tema de los conectores, pues en el mercado existen muchos, existen tres tipos de conectores, los cuales se diferencian básicamente de cuál me va a dar una mejor capacidad al momento de utilizarlo en mi red. Pero todo parte de la necesidad o del objetivo de la empresa. Claro. Ahora, ya estamos en el ODF. Del ODF, del ODF sí, sale hacia las MUFA o hacia los splitters. Ahí ya es puro fibra, ¿correcto? Solo fibra. Y ahí se distribuye Correcto. Ya es, y llega al punto final donde tenga que llegar. Pero la pregunta es, la distancia, háblame de distancia. Dice que estos splitters no son señales débiles, no necesitan corriente, no necesitan energía. ¿A cuánta hay una limitación? ¿A cuánto puedo colocar yo mi mufa de nivel 1, mi splitter de nivel 2 y hasta cuántos niveles puedo llegar? claro, mira, es una pregunta interesante, porque en sí el tema de la distancia no va tanto de la mano con estos equipos pasivos. Esto depende más de la tecnología que estemos utilizando. Y llego a un punto de partida nuevamente, que es el tema de los estándares. Por ejemplo, normalmente estas tecnologías GPON tienen un alcance máximo, vamos a llamarle de unos 20 kilómetros, alcance físico, o sea, de mi red, desde el punto de partida hacia el destino que tenga que llegar. Tiene una longitud, un alcance máximo de 20 kilómetros, ¿de acuerdo? Ahora, hoy en día hay fabricantes que ya pueden utilizar o tienen componentes que nos permiten llegar a una mayor capacidad. Pero eso nuevamente, y siempre lo recalco, eso es en la parte teórica. La recomendación, la teoría te dice que pueden llegar hasta 20 kilómetros, 40 kilómetros físicos. Y me ha pasado casos en donde durante el despliegue no llegaban a esa capacidad como tal. Llegaban a una menor capacidad. 10 kilómetros, 13 kilómetros. Parece que previamente se había hecho algunos tipos de consideraciones.
Y eso nuevamente va uno es la teoría y otro es totalmente la práctica, pero tomando como referencia el alcance máximo de acuerdo a la tecnología JIPUN que estamos conversando, estamos hablando de 20 kilómetros como tal. Ok, y cuando dices que en la práctica llegaba a 10 o 15, ¿te refieres a que disminuye su rendimiento, por ejemplo, a los 8 kilómetros, a los 12 kilómetros, o es que de plano no disminuye su rendimiento y simplemente es inexistente la conectividad ya a esa distancia? Vamos a llamarle que reduce el rendimiento porque es finalmente señal, ¿de acuerdo? Y esto me pasó particularmente con un OLT que era de las marcas, de las más chinas, por así decirlo, y fue la primera experiencia que tuve utilizando este tipo de dispositivos chinos. Probablemente sea por el fabricante, el proveedor, pese a que la hoja técnica me decía que llegaba a 20 kilómetros, probablemente era el rendimiento de ese dispositivo. Pero a tu consulta yo me refiero a la señal. Es débil. No llega a cumplir los umbrales necesarios para poder dar un adecuado servicio. Comprendo. Y entonces ya hemos, para el que entendió, hemos explicado el paso completo de toda la red GPON FTTH, ¿correcto? Hasta que llegamos a la... Tal cual, Luis. Pero a la casa o a la industria o al punto X no llega una fibra óptica de varios hilos, llega es un tipo de fibra diferente que realmente no sé cómo se llama, solo sé que es más distinto, Más delgado. más delgado. Claro. Ahora, De hecho, esa partecita no, ¿qué tipo de cable es ese? ¿Cómo es eso? mira, y la has visto, como comentas, que has estado trabajando en la parte civil, en edificios, probablemente es donde hayas podido visualizar este tipo de proyectos. Seguramente estás más familiarizado cuando hablamos de montantes, la mecha, vamos a hacer los canalizados, Sí, etcétera, sí. que justamente son parte de los trabajos de obra civil que hacemos en los edificios, o como llamamos nosotros, proyectos verticales, o proyectos de múltiples unidades de vivienda, ¿de acuerdo? Y a tu consulta, el cable definitivamente que llega a esos edificios, a esas inmobiliarias, tiene un menor diámetro, una menor capacidad como fibra, menor cantidad de fibra para ser exacto. Nosotros lo llamamos cables Racer, que son justamente acondicionados para interiores. Y el uso de estos cables también responde a una normativa, una recomendación, ya que al estar en un espacio más estrecho, hay una menor capacidad, hay una mayor exposición de hacer curvaturas, radios de curvatura de los cables. Es que se recomiendan estos cables que son más delgados, los cables tipo Racer preparados para planta interna, que son físicamente diferentes a los que encontramos en planta externa. O cuando yo digo planta externa, pues me refiero de poste a poste, que es lo más común o típico que podemos ver. Ok, pero eh, a ver, corrígeme si me equivoco. Un cable de fibra, yo los he visto, los he tocado, nunca he hecho una fusión, la verdad, nunca. Pero sí he visto cómo funcionan y cómo otros profesionales lo hacen. Tienen una máquina, una fusionadora, agarran el cable que de por sí ya es grueso, pero tiene varias capas y luego internamente ya viene siendo una cosita muy delgadita, como cristales. Y Correcto. eso lo unen, lo fusionan Exacto. con esta fusionadora que es una máquina, bueno, que entiendo yo que es bastante costosa. Pero también sé que existe fibra mononodo, fibra multinodo o multimodo, no entiendo, no me acuerdo bien el término. Pero quiero que nos expliques cuál es la diferencia entre una u otra y si ambas pueden llegar desde los 2 hasta los 8 o 12 hilos. ¿Cómo vienen ellas? ¿Cómo elegir una u otra? Mira, la aplicación va a depender del alcance que tú quieres llegar. Por ejemplo, normalmente en estos proyectos y en general las operadoras invierten más en lo que corresponde cables monomodo, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a la idea de qué se diferencia. ¿Por qué invierten más en monomodo? Porque justamente ellos recorren distancias, kilómetros, para poder llevar su servicio, ¿de acuerdo?
¿O por qué usamos más monomodo que multimodo? Por la sencilla razón de la capacidad. Estas fibras monomodo nos permiten llevar una mayor capacidad, mayor alcance, mayor distancias, mayores kilómetros para poder llevar el servicio. Mientras que las fibras multimodo, si bien es cierto, son una opción también costo-beneficio, pues para proyectos que tengan un radio menor, te hablamos pues a los 4 kilómetros, 5 kilómetros. Mientras que si quieres optar pues por una tecnología o una solución que te permita llegar a una mayor distancia, estamos hablando de más de 10 kilómetros, por ejemplo, la solución es tomar una fibra monomodo. Eso, por ejemplo, se diferencia en el tema de la aplicación. Ahora, también pues entra a tallar también en lo que tú vas a invertir, porque el tema de las fibras monomodo pues tiene un costo mayor que las fibras multimodo. Y se resume nuevamente en la aplicación que tú vas a dar. Mayor distancia, más de 10 kilómetros, opto por monomodo, por ejemplo. Comprendo. Entonces, si es así, si mi intención es dar conectividad a un circuito cerrado de redes, de transmisión de datos, de transmisión de video, por ejemplo, de audio, para una industria, para una empresa que se dedica a la manufactura, entonces me inclinaría por la multimodo, porque no va a tener 4 O, kilómetros, a menos que sea una chacra. claro, claro, en tu contexto, por ejemplo, tú estás, digamos, en un espacio cerrado. Por un tema de inversión, una opción podría ser el tema de la fibra multimodo. Sin embargo, nuevamente tienes que entrar a tallar cuánto es la capacidad que tú quieres brindar. Si bien es cierto, ZDQ, ¿ves? Sí, se te apagó el audio, pero ya volvimos. Ah, ya, no pasa nada. Ahí cortamos esa parte. Sí, era tu internet, creo. Tu internet está un poco deficiente porque también ha bajado la calidad de tu imagen. Ahora sí, Sí, no sé si es de mi lado o se cerró de un momento. Acá veo que estoy conectado. Bueno, ya. no sé, X, a ver, estamos con la idea. Por ejemplo, en algunos proyectos cerrados, vamos a tomar un ejemplo quizás más acercado. Por ejemplo, campus universitarios. Pues el radio, a comparación pues de lo que estamos hablando en monomodo, me convendría más utilizar una fibra multimodo, por ejemplo, para ese tipo de desarrollo. Y si lo quieres llevar también al escenario que me estás conversando, que las distancias son más cortas para un entorno empresarial, considerando que pues vas a llevar un servicio dedicado, podrías también considerar la fibra multimodo al igual que una fibra monomodo. El más comercial que utilizo en el mercado es el monomodo. Ok. Ahora quiero que nos comentes un poco sobre cómo saber cuándo elegir una fibra, por ejemplo. Yo he escuchado que dicen, necesito una de 6 hilos o mejor una de 8 para tener dos de reserva. Por ejemplo, he escuchado eso. ¿Por qué hablan así? Claro, sucede que en la práctica, y este es un dato estadístico, no vas a llegar a consumir pues toda tu red, o al menos lo que se busca es tener, como bien has escuchado, reservas para futuros inconvenientes. Vamos a suponer que has tenido algún tipo de rotura, algún tipo de corte, algo por el estilo en tu cable, y para una atención más rápida, o lo que llamamos como mantenimientos correctivos, vamos a requerir tener fibras disponibles como reserva, o incluso para en algún momento si yo quiero expandir, sacar, como bien comentas, nuevas cajas para atender a mis clientes, voy a necesitar fibras disponibles. Esa es la razón por la cual utilizamos o siempre dejamos en reserva. En todos los proyectos siempre se deja fibras disponibles al igual que reservas. Ok, comprendo. ¿Y dónde entra a tallar la infraestructura civil en un desarrollo de fibra óptica? En la colocación de los postes. A ver, para entendernos, si yo tengo una comunidad, por ejemplo, en el Perú profundo, que necesitamos llevarle conectividad, se aprueba el proyecto, todos vamos a hacerlo. Mejor dicho, vamos a hacer un levantamiento para que el proyecto se dé, porque no es que se va a aprobar y después vas a ver cómo lo haces, es al revés. Claro, Entonces, entiendo que lo primero que yo debo hacer es ir a tomar coordenadas
sobre la poligonal de por dónde pasaría mi fibra. Y número dos, si hay o no hay postes eléctricos. Y si estos postes eléctricos son de baja tensión o de alta tensión para yo poder aprovecharme de estos postes eléctricos para hacer mi tendido de fibra. O sea, tomar las coordenadas de todos estos postes. Y si no hay, ¿qué hacemos? ¿Plantamos nuevos postes? La normativa, ¿qué me Sí, dice? tal cual. ¿Qué me dice la normativa? ¿Puedo hacer uso de los postes municipales, de Hidrandina o de cualquier otra empresa? ¿O eso se tiene que hacer previo acuerdo con ellos? ¿Cómo es eso? Claro, el proceso que describes inicia con un levantamiento de información, que es la visita a campo. Tomas coordenadas, ves cuántos posibles clientes encuentras en la zona, la estructura existente para tú poder soportar tu cable de fibra que vas a estar utilizando para el tendido, y llegas al punto, y es más, ni siquiera llegando al punto de si es que voy a tener que instalar postes nuevos o no. Eso va a depender, por ejemplo, del acuerdo que tú has tenido previamente, ya sea con una empresa eléctrica o con una empresa de telecomunicaciones. De hecho, haciendo un paréntesis en ese punto, una problemática que existe, y ese es un dato también estadístico, que aquí en el Perú hace unos meses se ha publicado, la mayor dificultad para poder desplegar proyectos de fibra óptica o para ser exactos, estos proyectos FTTH, justamente es la inexistencia de estructura de soporte. Al igual que las gestiones que se tienen que hacer con las municipalidades. Muchas veces las gestiones con estas municipalidades son engorrosas y no se llega a algún acuerdo. Y otro punto también, el hecho de tú instalar nuevos postes involucra un alto costo como CAPEX. Entonces, muchas veces estos factores juegan en contra al momento de invertir. Es por esa razón que en muchas de las zonas rurales los proveedores pues no invierten por el alto CAPEX que se tiene que necesitar para instalar nuevos postes o la obra civil que corresponde para que recién podamos hacer el tema del tendido de fibra. Y vamos a suponer en el escenario que ya lo tengo los permisos, ya tengo la capacidad, digamos, un acuerdo previo con alguna empresa para utilizar sus postes. Siempre hay escenarios donde vamos a tener que llegar a instalar nuevos postes, por la sencilla razón que la distancia de un poste a otro no es el más conveniente. Como sabes, pues en las zonas alejadas, a diferencia pues de una zona urbana, las casas no están una al lado de la otra, están más espaciadas, están más separadas. Involucra de alguna u otra manera instalar nuevos postes para poder hacer el tema de las conexiones. Claro que sí, claro que sí. Entonces, digamos que una de las mayores dificultades o los retos que hay por venir es el elemento de soporte, de fijación del tendido, porque el meollo del asunto es el tendido, pero no lo podemos colocar en el aire. Correcto. Y la distancia que debe haber entre un poste y otro no puede tampoco excederse, porque si no, entonces la curvatura del cable Ya, el cable, va correcto, a ser no tolerable. correcto. Ot- Expongo a pérdidas, en otras palabras. sí, otra cosa que te quería preguntar, el tema de la sala de máquinas, no sé cómo le llaman en Perú, el centro de control o data center. Eh, esto, ¿cómo es un data center de una empresa que distribuya o que implemente este tipo de soluciones? ¿De qué está conformada? Mira, un data center en sí está conformada por un conjunto de servidores, equipos activos, enrutadores, firewall, dispositivos de seguridad, etcétera. De hecho, hasta para la implementación de un data center también responde a una normativa. Por ejemplo, el espacio de la infraestructura, de la sala, el servicio. Por ejemplo, los data centers que se utilizaban o que comúnmente se utilizan, vamos a llevarlo a un ejemplo. Por ejemplo, un espacio rural. Esos data centers comúnmente se encuentran en un punto central y conforman todos los sistemas que nosotros vamos a trabajar. Seguridad, por ejemplo, puede ser sistema de vigilancia, los servidores, etcétera. En general son un conjunto de dispositivos que nos permiten interconectar y tienen la capacidad de concentrar todo el tráfico existente de esa red y poder tener la salida a un siguiente salto hacia algún otro proveedor o algún otro destino. Eso, por ejemplo, se caracteriza en lo que corresponde
un DC o un data center, como lo llamamos comúnmente. De acuerdo. Entonces, volviendo a la analogía principal, si el data center de donde se genera el servicio de Internet cuenta con energía, porque entiendo yo que como se fabrican, se acondicionan, mejor dicho, cumpliendo una normativa, pues una energía de respaldo debe estar ahí. Ahora bien, Por supuesto. si este data center está energizado mediante un cuando existe un corte de fluido eléctrico zonal y mi casa también está energizada porque cuenta con un sistema de paneles solares, debería contar con servicio de internet permanente. ¿Es así? ¿Así funciona? Por un espacio de tiempo. De hecho, lo que se busca, o en general en cualquier contexto, los data centers deberían tener un tiempo de no conexión mínimo. Te hablo minutos, porque finalmente es el corazón de toda la red. Imaginemos que ese corazón de la red está apagado 1 hora, 2 horas, 4 horas. Definitivamente no es viable, es el corazón de la red. Es la misma razón que tiene sistemas de soporte, rectificadores, equipos que nos permiten, justamente cuando hayan este tipo de escenarios, continuar activo el servicio. Esa es la finalidad de lo que se busca con este tipo de sistemas de energía. Perfecto. De hecho, te Javier, cuento una experiencia. sí, eso te iba a decir. Quiero que ya nos cuentes alguna anécdota que te haya ocurrido en estos 5 años que llevas especializándote en este tipo de sistemas. Mira, me ha pasado en realidad un poco de todo. Vamos con el tema de los data centers. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en un convenio, un acuerdo con entidades reguladas aquí en el Perú, que son los que hacen o promueven los proyectos de inversión de telecomunicaciones o de banda ancha, justamente hay lo que son los SLAs. Y esos SLAs van en torno, por ejemplo, vamos a tomar los data centers. Los data centers no pueden tener una no operatividad más de 12 minutos, 15 minutos. Te estoy hablando números, un tiempo muy pequeño. ¿Por qué razón? Porque el impacto de estar por mucho tiempo prolongado estos servicios finalmente afectan a los usuarios finales. En este caso, el ejemplo que te daba, el contexto, los usuarios finales eran personas que vivían, o mejor dicho, que tenían el servicio en colegios, comisarías, centros de salud. Entonces, ese tipo de afectaciones demanda un tema de penalidad. Eso te hablo en el contexto, pues, trabajando para un proyecto con el Estado peruano. Y de esa misma analogía, llevándolo a un contexto privado, la inversión por cada espacio, por cada minuto que pasa, el servicio es delicado. Por ejemplo, vámonos en el tema de los bancos. Imagínate que un banco, por un minuto que pueda estar sin servicio, el gasto o la pérdida que podría estar generando. Son muy delicados justamente estos servicios, estos usos. Y esto, por ejemplo, me pasó en Ayacucho, donde en algún momento tuvimos ese tipo de contingencias. Los rectificadores, los dispositivos de energía, muchas veces no estaban, digamos, cumpliendo con esa carga de energía de soporte. Y muchas veces esto pues te puede traer de por sí un impacto negativo, ¿no? Como proveedor de servicio para algún tipo de proyecto en específico. Claro, los rectificadores te refieres a los sistemas de energía de respaldo como los UPS o, Los temas de energía, correcto, en general. o un grupo Sí. electrógeno. Grupo electrógeno, claro, solamente que más industriales. Claro. Y en tu experiencia, ¿puedes contarnos alguno de los proyectos de éxitos que te ha tocado diseñar o ejecutar? Claro, mira, desde la parte, en la tema de la supervisión, por ejemplo, en este tipo de proyectos, el caso de éxito o de los casos de éxito que he tenido, de los más gratificantes, se podría decir, es justamente en zonas alejadas, en provincia, para ser exacto. Porque ahí, digamos, llegar a colegios, llegar a colegios sobre todo me pasó esto. Muchas veces los escolares, o hasta incluso los profesores, están con esas esperanzas, con esas ansias, ¿no? De que poder tener conexión, utilizar una sala de computación. Muchas veces tienen ese tipo de iniciativa. Es como una esperanza, por así decirlo, para ellos, porque al hecho de encontrarse en una zona tan alejada, el acceso a estos servicios es limitado.
Y por ejemplo, te decía que es uno de los más gratificantes porque cuando llevamos el inventario de los equipos, lo que estamos conversando, los equipos ya sean activos, los cuidan como oro, estos dispositivos, lo tienen en sus salones, no permiten que nadie ingrese hasta que llegue el personal de la empresa. Y la manera en cómo te reciben es gratificante, es como si fueras prácticamente un héroe, porque saben que estás tomando una iniciativa, estás aportando para que tú puedas tener este tipo de conexiones. Y es gratificante y también es la que conlleva mayor esfuerzo, porque allá hay, como se dice, la contraparte. Muchas veces las contratistas que ejecutan estos trabajos en estas zonas, muchas veces no están del todo capacitados. La distancia para llegar de un punto a otro punto muchas veces se extiende incluso hasta el viaje. Me ha pasado que en algunos viajes tenía que caminar 1 hora, 2 horas para llegar a un nodo, como decimos, hacer las configuraciones y recién a 2 kilómetros los escolares, los colegios recién puedan tener la activación del servicio. Entonces, todo eso creo yo que en la parte de las provincias, sobre todo en las zonas alejadas, ha sido un mayor esfuerzo, pero también ha sido mucho más gratificante. Cuando hacíamos las pruebas de calidad, el servicio está operativo, hacíamos las pruebas en los colegios, venían los alumnos, los invitábamos, hacían la conexión, ponte, prendían YouTube o algo por el estilo, y ya estaba corriendo el video. Entonces, en ese tipo de espacios, por ejemplo, me ha sido muy gratificante, la verdad. Es el que resalto más siempre, porque la acogida también que tiene la de esas personas es con más cariño. Entonces, es algo que siempre rescato, mi experiencia que he tenido. Y he tenido varias experiencias, pero digamos que es la que más resalto en este tipo de instituciones. Claro, esos son servicios que tú hacías para empresas que al fin que también trabajaban para proyectos de interés social, más o menos. Sí, son proyectos como tal, de interés social. Claro, o sea, al final es como un mixtape entre el privado, el Estado paga, el privado compite en licitación, gana el mejor y ya ustedes iban con su equipo ya a ejecutar el proyecto como tal. Claro, en ese caso, pues el Estado es tu cliente y el usuario final, pues son estas instituciones que estamos hablando, Ujú. tal cual. Es interesante, la verdad. ¿Y cómo Si tuviera queda? la oportunidad de volver a ir, Lo harías sin perdón, pensarlo. sí, lo haría. Y eso que tuve en una oportunidad también, te cuento que me accidenté, justo estaba lloviendo, me accidenté y todo con la camioneta, pero aún así, créeme que las ganas nuevamente de poder tener esos resultados eran más y seguíamos, ¿no? Damos una pequeña pausa y nuevamente retomamos esos viajes porque algunos sí eran viajes un poco largos. Nos tomamos unas horas, 2 horas, tres, eran viajes un poco largos. Pues no eran pues como ir de una ciudad a otra, No, porque porque éramos es subir carret, cerritos, montañas, por eso te voy a decir, porque es trocha. terreno accidentado, ¿no? Sí, algunos puntos son accidentados, algunos puntos son bien accidentados y también pues tienes que conocer un poco de las costumbres de cada zona. Me acuerdo que en algunos otros puntos, que ya yo no llegué a ir, ahí sí, ya iban ingenieros un poco mayores, por lo mismo que las zonas eran un poco más complejas. Las negociaciones también eran incluso mucho más complejas. Teníamos que pasar ríos, me acuerdo, lanchas, y ese tipo de escenarios, por ejemplo, también son interesantes porque tienes que conocer sus costumbres, tienes que adecuarte a sus costumbres básicamente de ellos. Y es todo retador. Me acuerdo que en algunas de las visitas también que hacíamos a estos colegios, o mejor dicho, instituciones en general, centros de salud, para ser exacto, ahí no son hospitales, son centros de salud. Claro. Sucedía lo mismo. Tenían los servicios activos, pues esos servicios de telefonía que con tu monedita colocabas y marcabas a un número tal. Muchas veces en estos lugares no había la conexión a internet, era muy limitada, era muy limitado. Y cuando tú llegabas era de la misma manera. Los enfermeros, técnicos que estaban a cargo en su momento, venían, te exponían sus quejas, que necesitan esto, necesitan lo otro, y tú veías la situación y te ponías la mano al corazón, la mano al pecho, para poder agilizar lo más pronto posible y que sea con éxito este tipo de proyectos y finalmente darles esa solución, ese acceso, porque más aún, por ejemplo, en este tipo de especialidades, uno siempre está contribuyendo con nueva información y de alguna u otra manera termina pues aportando a este tipo de profesionales. Y en general es un win-to-win, como se dice. En el lado pues, personal, pues, como profesional, como persona, he tenido
experiencias muy interesantes ahí conectando con las personas del lugar y sobre todo pues dándole este tipo de soluciones. Qué chévere que hayas podido vivir todo eso. ¿Y quién quedaba a cargo? Siempre en cada institución había como que un área de soporte técnico o de TI, o ustedes lo capacitaban de manera empírica al que, bueno, al que preguntaba más. ¿Cómo era esa parte? Ahí, por ejemplo, después de la instalación, ya en la parte de la activación se tenía que hacer una capacitación porque imagínate que le dejamos los equipos, pero no saben cómo utilizarlo. Mm. Hay un proceso de capacitación para que las personas que estén a cargo, ya sea la institución que sea, puedan utilizarlo. Y después de esa manera dejamos un canal de comunicación. A través de ese punto, pues manteníamos una comunicación y incluso ese tipo de comunicaciones se monitoreaba también. No era simplemente que le dejabas, oye, este es el número con él, comunícate aquí. Hay un monitoreo. De hecho, el Estado también monitorea cuando hay algún tipo de problema, quejas o algún tipo de solución que vayamos a dar. Era bien interesante, la verdad, ese tipo de contextos que se venían manejando. Y tú que conoces el Perú profundo en este sentido, ¿cómo ves tú la adaptación de estos sistemas de interconexión de fibra óptica? ¿Ha mejorado? ¿Vamos como las tortugas? ¿O crees que sí va a llegar un punto donde gran parte de la población va a estar interconectado? Te lo digo porque muchos de los que están viendo este episodio son personas que son de ciudad o de un pueblo de la costa y no conocen lo que pasa para el lado de la sierra, por ejemplo, que es una realidad completamente distinta. Pero tú sí la conoces, cuéntanos un poco sobre eso. Mira, en realidad, esta tecnología que se utiliza a través de la fibra está demostrado, pues, las estadísticas lo dicen, que ofrece una mejor capacidad que otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, te lo cuento a título personal. En algunas zonas se dan estos servicios, utilizan las tecnologías inalámbricas, ondas, por así decirlo, que no podemos visualizar. El detalle muchas veces implicaba que en algunos lugares daban servicios de 10 megas, 20 megas, hasta 5 megas o 4 megas, me acuerdo en su momento que yo he logrado visualizar. Y si tú lo comparas con los servicios que nosotros tenemos contratados, 100 megas, 200, 300, imagínate esa diferencia o lo que puedes o lo poco que puedes llegar a hacer con ese tipo de ancho de banda. Entonces, yo particularmente considero que con la visión que tengo y estoy de acuerdo con estas estadísticas que se han trabajado, muchas veces no se puede implementar este tipo de tecnologías para darle una mejor capacidad, una mejor calidad de vida a estas personas, por el mismo hecho que no se tiene la estructura existente para poder hacer esta inversión y poder llevar el servicio. De hecho, eh, probablemente vayas a oír en su momento, hay un modelo que se llama lo que corresponde al operador neutro, ¿de acuerdo? Que ya en varios países de Latinoamérica se vienen aplicando. Entonces, por ejemplo, yo considero como este tipo de soluciones que consiste en que una empresa, en el caso del Perú, por ejemplo, que despliega o tienes, hay algo que se llama como una red dorsal de fibra, que es la fibra que se ha atendido pues a nivel nacional. ¿De acuerdo? Esa estructura ya existente. Entonces, yo considero, o mi visión es que si se utiliza de manera eficiente esa estructura ya existente, va a permitir a nuevas empresas poder llegar a estas zonas, poder dar un mejor servicio de calidad, utilizando pues la tecnología de fibra óptica, porque muchos indican que la limitancia es por la tecnología, y en parte está bien, pero no creo que solamente, o no creo que solamente sea el tema de la tecnología, sino también la estructura, por la inversión que implica esto. Comprendo. ¿Y cuál es el futuro desde tu punto de vista? La interconexión de red a través de fibra, o tal vez el futuro sean los sistemas de internet satelital como el Starlink. Claro, en algunos puntos los servicios dedicados se dan a través de Starlink, y yo considero que eso va a depender haciendo una comparativa entre una y otra, ¿cuál me conviene más? Conviene más no solamente como capacidad,
sino también quién me va a poder ofrecer una mejor calidad de servicio y la inversión también que se va a requerir. Normalmente el uso o la disposición de una tecnología u otra, la comparativa tecnológica es buena, sí. Sin embargo, si lo vemos como empresa, pues son más aristas, incluso hasta la parte de las regulaciones. Tendríamos que ver, por ejemplo, si yo quiero utilizar este tipo de servicios, qué regulaciones implica. Porque ahorita hemos conversado en la parte técnica, que se moldea sobre la regulación de las telecomunicaciones. Es otra arista también, y yo creo que en relación, viéndolo como empresa, cuál es la que me conviene más como capacidad, como servicio, como calidad, es la que yo estaría utilizando. Veo que hay avances en la parte de la tecnología satelital y mayormente también se utilizan pues en zonas, por ejemplo, en minería. Hay donde, por ejemplo, en ese tipo de zonas vienen aplicando este tipo de tecnologías. Yo creo que es más de un nicho. Actualmente yo lo veo como servicios de nicho. Es como yo lo estoy visionando actualmente. Claro. Por ejemplo, yo conozco eh, personas que están comprando antenas Starlink, pero de manera masiva. Y las venden a diferentes empresas o personas, por ejemplo, con planes viajeros, por ejemplo, con personas que tienen yates, entonces ya tienen conectividad en el mar, por ejemplo. Correcto. Otra de las cosas importantes desde mi punto de vista es que el campo de posibilidades que hoy hay en el tema de la interconexión a través de fibra óptica es bastante grande porque hay muchas partes donde no llega el sistema de fibra, inclusive hasta en la ciudad. A veces hay zonas urbanas donde sencillamente no llega. ¿Por qué? Porque se las roban a veces. Por ejemplo, en el Callao, por la avenida Néstor Gambetta, no sé si conoces, Callao, Lima, Sí, sí, sí. hay una parte donde están unas industrias ahí, unas empresas que se Ujú. dedican a redes, cosas así, pero redes de pesca. No hay servicio de fibra, por ejemplo, de Entel, de Movistar, de Claro, de ninguno, porque las empresas la instalan hoy y en la noche ya se la están robando ya. Mira, y ese es en el ejemplo que tú me das que los han robado. Yo te voy a poner otro contexto, más urbano aún, y no hay la necesidad que no te roben para que tú no puedas utilizar este tipo de tecnologías. Por ejemplo, hay algunas ciudades aquí en Lima que tú, por ejemplo, no te permiten por nada del mundo hacer los tendidos aéreos. Por ejemplo, de un poste conecta. Esto me ha pasado sobre todo en los edificios, los departamentos. No puedes hacer de manera agresiva de un poste un cable hacia el departamento. No lo puedes hacer. ¿Qué pasa? Estos edificios muchas veces trabajan con una tecnología, vamos a llamarle precedente, que en este caso es la HFC, coaxial, la tecnología HFC, ¿de acuerdo? Que tecnológicamente ofrece una menor capacidad que la fibra óptica. Sí. ¿Qué pasaba? Muchas veces, por temas de las municipalidades, simplemente no podíamos hacer estos tendidos y muchas veces también nos ha pasado que pese a tener los permisos de la municipalidad para poder hacer trabajo de obra civil, los propietarios, los administradores del edificio simplemente no nos permitían ingresar y ese edificio o esos inquilinos se quedaban con su tecnología HFC y ahí se quedó. Ha pasado muchos de esos escenarios me ha pasado y nuevamente son factores que muchas veces no se contemplan, que tú empezar a tener los permisos necesarios para poder trabajar, el administrador simplemente no te da el permiso para trabajar. En otras palabras, te quedaste en la puerta de ese departamento y nunca has podido ingresar. Son otro tipo de factores también que involucran, o que de los puntos, o quizás de las realidades que no se ven allá en este tipo de proyectos en zonas Ah, alejadas. sí, eso es lo que más me preocupa, porque si bien es cierto, la oportunidad está ahí, el pastel es bastante grande, porque hay muchas zonas donde no llega el servicio de conectividad, ya sea por limitaciones geográficas, porque no hay soporte de poste, que lo hemos hablado, o a veces en las mismas zonas urbanas porque se roban el cable o porque la junta del condominio del edificio sencillamente no te permite colocar tu,
tu tendido de fibra óptica y siguen trabajando con las limitaciones de la conexión coaxial. ¿Que esa tecnología cómo que se llama? HFC, comúnmente llamada. ¿Cómo? HFC. HFC. Ahora bien, me pregunto, aquellos que realizamos proyectos civiles que preparamos desde el terreno, desde el génesis, un edificio o un proyecto vertical, como lo mencionaste, que también se le llama de esa manera, ¿cómo debemos nosotros preparar la red para que pueda este edificio integrarse al sistema de fibra óptica? Realmente tienen que cumplir con las medidas necesarias para poder ir alojando estos componentes. Por ejemplo, cada dispositivo ya tiene una medida establecida. Ya sabemos cuánto por cuánto es la dimensión que va a estar ocupando. Y principalmente estos edificios modernos, sobre todo los llamo los modernos, te hablo de 5 años hacia atrás en adelante, ya tienen estas tuberías que permiten conectar de manera eficiente un nivel con otro nivel. Tienen un sótano que ya tiene un espacio dedicado. Y no solamente para los servicios de telecomunicaciones, en general, para cualquier otro servicio ya viene ya la infraestructura preparada. Entonces, y otro punto también que considero y también tomamos siempre como recomendación es siempre llevarlo de la mano otro especialista de otro rubro, que puede ser pues un ingeniero eléctrico, un ingeniero de telecomunicaciones, un electrónico, etcétera, para poder dimensionar la necesidad y la infraestructura que va a tener a cabo. Por ejemplo, esos trabajos que nosotros hacemos de trabajo de obra civil, lo hacen de la mano también pues con el supervisor de campo, ¿no? Porque hay temas que se desconocen o prácticas que se desconocen que Sí. finalmente pueden traer problemas. Y de esta manera, pues, somos lo más óptimos posibles. Claro que sí. Ahora quiero que por encima nos cuentes dos cosas que me parecen muy importantes. ¿Cuánto cuesta la fusionadora y cuánto puede ganar una persona que se especialice en fusionar hilos de fibra óptica y hacer tendidos de fibra óptica? Por ejemplo, el Claro. operario, el técnico senior, el técnico Ujú. junior. Entiendo que como es un trabajo de alto riesgo porque está en altura, también cuentan con un prevencionista o un supervisor de seguridad, ¿correcto? El precio, digamos, el monto mensual va a variar de acuerdo pues al rango. Puedo dar una media y no sé, se me ocurre, por ejemplo, un fusionador. De por sí hay alta demanda, pues qué empresa hoy en día con el crecimiento de la fibra no necesita pues técnicos especialistas en campo que no solamente tengan skills en la parte de hacer las fusiones. Yo creo, menos desde mi perspectiva, en un momento que he podido verlo de cerca, estamos hablando $500, quizás te doy una media. $500 es lo que estaría aproximadamente ganando un técnico, pues, con 2 años de experiencia, tranquilamente, aproximadamente. Unos $500 es lo que le calculo, tomando como referencia aquí la moneda de mi país. $500 en cuánto tiempo. Con una experiencia de 1 a 2 años. Entre 1 y 2 años, $500 aproximadamente, es lo que está ganando un técnico fusionador. Y para ahí precisarlo, ¿no? Estas fusiones, pues las hacemos en piso. Bajamos esas mufas y en pisos o alguna mesita empezamos a hacer pues estos empalmes. Sí, sí he visto, llevan Es el- su mesita de PVC, de plástico. su carpa por si llueve, Sí, ese tipo de prevenciones, su lámpara. o en la misma movilidad también. Correcto, tal cual. Ok. ¿Y cuánto cuesta la fusionadora? Mira, ahorita la funcionadora no tengo en mente, estimo que debe estar unos $1.000 aproximadamente. La fusionadora, pues, hay de muchas marcas, modelos, tomando como referencia un distribuidor oficial, unos $1.000 aproximadamente. Una fusionadora grandecita, cuadradita, grande, de mesa. Y un Y distribuidor oficial que luego, tenga pues todas las funciones necesarias para trabajar en campo. luego también hay un kick que no es una fusionadora, pero es un kick para ¿qué hace ese kick? Que es como un kick móvil del fusionador. Correcto. Exacto. Eso es para poder ver, por ejemplo, a qué distancia tenemos algún tipo de atenuación. En general, pues kits o componentes vamos a encontrar muchos, que hasta kits de limpieza, hasta para, tomando como ejemplo, hasta para esos conectores, esos conectores,
Hasta tenemos kit de limpieza, que tenemos que asegurarnos que estén lo más limpios posibles. Y como un dato dejando, el 80% también de los problemas que se tienen en campo muchas veces se deben a una mala práctica, a una mala limpieza de los conectores. Estos generan una pérdida tan grande que al final del tramo pues terminan generando problemas en tu servicio. Ok, ¿y a la fibra se le aplica algún tipo de mantenimiento preventivo o solamente actuamos cuando se malogra y ya es un correctivo? ¿No? Nosotros hacemos tantos mantenimientos preventivos como mantenimientos correctivos. Nosotros, por ejemplo, para eso tenemos los sistemas de monitoreo para ir constantemente validando cuánto es la atenuación o la señal que estamos trabajando y también para poder ejecutar en el menor tiempo posible estas atenciones y no poder afectar pues a nuestros clientes finales. Ok, De hecho, estas fibras pues tienen un tiempo de vida en un escenario ideal pues de 20 años, 25 años, un tiempo de vida bastante largo diría. sí, bastante longevo. Ok, si tuvieras empezando tu carrera el día de hoy, en qué te enfocarías? Si estuviera volviendo, probablemente tomaría, o probablemente no, tomaría la misma ruta. Volvería a especializarme en los proyectos de telecomunicaciones que utilizan la tecnología de fibra óptica. Vengo con esto de la fibra desde la universidad, mediados de la universidad, y me ha abierto la puerta, me ha abierto muchas posibilidades, como te comenté hace un momento. Tuve la oportunidad, pues, o tengo la oportunidad de conocer varios profesionales, no solamente en mi país, sino en otros países de Latinoamérica, compartir experiencias, tomar nuevos conocimientos, y es una tecnología que hoy en día, pues, continúa en auge, y va a continuar todavía en auge por los mismos servicios, tráficos que se vienen generando en la red que hay esa necesidad de seguir implementando, costeando lo que corresponde este tipo de infraestructuras, este tipo de inversiones. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y qué consejo le darías a los jóvenes que quieren destacarse en este mercado? Mira, yo les diría que no le tengan miedo a la parte técnica y que tampoco dejen de lado el uso de herramientas, pero más aún yo destacaría lo que corresponde a las habilidades blandas. De mi experiencia, me ha tocado en muchas oportunidades trabajar que probablemente con ingenieros que tengan mucha más experiencia pero muchas veces no logran comunicar el mensaje de manera acertada. Entonces, creo yo, algo muy indispensable, y eso creo que le pasa a la gran mayoría de los ingenieros, no tener o no manejar esas habilidades blandas para poder comunicar, para poder interactuar, para poder llevar el mensaje y de esa manera, pues, impactar positivamente en lo que estén trabajando, liderar de manera eficiente. Claro, las habilidades blandas, porque no es lo que hacemos, es cómo lo hacemos, pero más importante, cómo lo comunicamos. Exactamente. De hecho, hay una pequeña experiencia, una pequeña anécdota. Por ejemplo, cuando me tocó liderar equipos técnicos, también en zona, eh, tienen esa idea, también he visto, que simplemente se encargan de dirigir y creen que liderar es únicamente dirigir un equipo técnico. Pero muchas veces, pues, es más que eso, es entender, saber la problemática que está pasando tu equipo. He visto muchos casos y también me ha tocado estar del otro lado, cuando a veces el supervisor a cargo no entendía lo que está sucediendo y poder escuchar a tu equipo, saber lo que está sucediendo y de esta manera tomar una solución. Es lo que creo que diferencia a un líder al momento de trabajar de manera cooperativa, entender a tu equipo como tal. Claro que sí, de todas maneras. ¿Y qué herramientas o software estás utilizando ahorita en los diferentes desarrollos que asesoras, que das consultoría? Principalmente las herramientas GIS y pues las herramientas como AutoCAD son las herramientas que principalmente utilizo pues para hacer lo que corresponde al diseño. Son las herramientas, creo yo, básicas y necesarias. GIS y herramientas como AutoCAD para poder hacer el diseño y hacer también la entrega de estos proyectos pues a mi cliente final.
¿Ese proyecto que entregas a tu cliente final es alguna especie de informe técnico, expediente técnico? ¿Se tiene que presentar ante algún organismo? ¿Está normado por algún ente? ¿O simplemente lo haces y que lo firme quién? ¿Un ingeniero en Hay telecomunicaciones? diferentes tipos de entregables. Claro, en realidad son diferentes tipos de entregables. Los que van directamente hacia tu cliente y los entregables que van a ir a alguna institución que va a regular. Vamos a suponer, por ejemplo, algún tipo de expediente técnico o de algún expediente de análisis electromagnético que va a ir pues para la empresa eléctrica. No, eso no lo va a entregar directamente mi cliente, esto lo va a tener que utilizar la empresa eléctrica, por ejemplo, en el escenario que voy a utilizar postes de esta empresa. ¿Qué más? Las memorias descriptivas, lo que corresponde, el tendido de la red que estamos utilizando, cómo estamos documentando el uso de las fibras. Y en general es documentación tanto técnica como descriptiva que vamos a utilizar para entregarle pues, a esta empresa, a nuestro cliente, y que va a utilizar para poder gestionar con la entidad encargada de su país. Porque incluso un paso previo a tú poder hacer tu diseño, tu despliegue, tu construcción es tener primero los permisos. Cada país tiene sus regulaciones de manera independiente y el punto base es tener los permisos, estar habilitado para tú poder dar servicios de telecomunicaciones. A partir de ello, el punto de partida es pues negociar con un proveedor para que tenga salida a internet. Y después vamos conversando cuál es la solución que vamos a atacar. Claro, claro que sí. Bueno, Javier, ha sido un placer escucharte. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos por compartir tu experiencia con nosotros. ¿Cómo te conseguimos en redes sociales? ¿Cuál va a ser tu próximo proyecto que tienes en calendario? Cuéntanos un poco sobre eso para ir cerrando esta intervención. Claro, Luis, mira, hacerles una invitación. Nos pueden seguir en otras redes sociales como Telecom Innovate Solution, a ver si hay la posibilidad de dejarle en el cajetín Sí, sí, sí. el enlace para que sea más sencillo que se conecten. Nosotros mensualmente estamos haciendo webinars de manera libre, todos los meses hacemos. De hecho, la siguiente semana, si el fechas no me equivoco, el 16, 17 y 18, vamos a estar haciendo unos webinars donde vamos a estar conversando sobre algunas herramientas que se necesitan en este campo. Así que la invitación para todas las personas interesadas en conocer un poco más de este tipo de ramas, la invitación formal para todos. Gracias, gracias. ¿Y qué tipo de herramientas van a desarrollar en ese webinar exactamente? En este webinar vamos a conversar, o primero les vamos a dar una pauta de herramientas o del uso básico, por ejemplo, AutoCAD, básico, ¿de acuerdo? Orientado a aplicado a este tipo de proyectos. Después vamos a conversar acerca de los sistemas de referencia geográfica, porque algunos desconocen o no tienen claro qué es un sistema de referencia geográfica. Y los proyectos, pues en planta externa, como llamamos, es imprescindible saber en qué zona tú te encuentras. ¿Por qué razón? Porque después vamos a utilizar otras herramientas para poder georreferenciar de forma más efectiva nuestros planos. Y algo que siempre comento en los webinars, un plano, por más estético, por más bien que se vea, si no está correctamente georreferenciado, tu plano no sirve. En el contexto de un despliegue de proyectos de telecomunicaciones, porque, como has comentado, ¿no? La mufa, las cajas, cables, no es que se te ocurrió ponerlo aquí y en el plano lo pones por acá. Tiene que ir de la mano lo que dice tu plano con lo que tú vas a encontrar en campo. Claro. Entonces, de esto vamos a estar conversando el día lunes, martes y miércoles de la siguiente semana, Luis. Ah, perfecto, perfecto. Espero que vayan varios de los que están o los que vean este episodio. Y por ahí si me doy un tiempo también puedo ingresar y participar si quieres. Por supuesto, la invitación está para todos. Ahí también te lo vas a llegar, Luis. Ya, muchas gracias. Bueno, Javier, un abrazo desde la distancia. Cuídate mucho y gracias por todo, ¿sí? Igual manera, Luis, éxito con tu proyecto. Nos estamos viendo. Bien, Chao, chao. saludos. Chao.